Hola a todos, espero que estén muy bien. Soy Catalina Ascanio Pérez y en esta ocasión les voy a hablar de un libro muy interesante que se titula Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de Stephen Covey. Paradigmas y principios. El libro nos habla de cómo realizamos cosas y creemos que están bien, pero si la miramos de otra manera nos encontramos que muchas veces nos equivocamos en las cosas que hacemos o creemos hacer bien. Opino que es importante ver las cosas de distintos ángulos para saber y tomar la decisión más correcta. En muchas situaciones nos dejamos influenciar por nuestras percepciones, sin tener en cuenta lo que realmente es en realidad. La ética de la personalidad es importante, ya que nos ayuda a realizarnos personalmente sin mantener esa dependencia. Es ser y comportarse como realmente se es, no como los demás quieren verte. El carácter se forja como tú lo decidas, ya que es buscar nuestras propias convicciones y grandezas. Y es este el que nos ayuda a salir adelante y afrontar diferentes situaciones, ya sean complejas o cotidianas. Según el libro, comprendo que no todos tenemos la misma manera de ver el mundo, y eso se le llaman paradigmas, de los cuales muchos de ellos han sido inculcados desde nuestra infancia. Y es curioso porque hay muchos ejemplos de ellos, como cuando nos dicen que te pareces a tu mamá y otros te dicen que te pareces más a tu papá. Y es un claro ejemplo ya que observamos de maneras diferentes y todos no tenemos las mismas formas de ver las cosas o de percibir lo que sucede a nuestro alrededor. Y es ahí donde nos abre el libro que cada persona ve de dos formas, como realmente son y como deberían ser. Además, influye mucho la forma como pensamos y actuamos. Y muchas veces sucede que hemos vivido toda la vida con un paradigma y de repente llega otra persona y solo con su manera de expresar su percepción dudamos o cambiamos la manera de ver las cosas de nuestra manera. Personalmente he tenido varias experiencias donde uno cambia de paradigma o manera de ver las cosas, como por ejemplo, un día estaba en una cafetería y un señor muy mal presentado, su ropa pues estaba sucia y en mal estado. Él se dirigió a pedir un desayuno, pero inmediatamente la mesera, al percibir su aspecto, pues no lo quiso atender. Creo que pensaba que no tenía dinero para pagarle. El señor enseguida se marchó. Unos días después me lo encontré trabajando en una construcción y comprendí la razón de por qué estaba mal presentado y además entendí la manera de ver las cosas. Sin conocer realmente lo que sucede, pues cambia la manera de ver una situación. La señora de la cafetería pues tal vez pensó que era alguien que no tenía para pagar, pero en realidad estaba laborando y lógicamente estaba en condiciones de pagarle un desayuno. Y pues me parece que es un claro ejemplo donde muchas veces nos dejamos llevar por lo que percibimos y no por lo que en realidadmente ocurre. Por otra parte, el libro nos habla de los principios, los cuales son inquebrantables para cada persona, ya que aunque podamos cambiar la forma de ver las cosas, nuestros principios siempre van a permanecer intactos. Comprendo que los principios no son valores como mucha gente piensa. Los principios son como directrices que están enmarcados en nuestra conducta. Y además es importante tener en cuenta que la vida es un proceso por etapas y que no es posible saltarse ninguna. Los principios son importantes ya que enmarcan cada una de las etapas que vivimos. Todo tiene un debido tiempo, aunque existen personas que tratan de ahorrar tiempo y dinero, saltándose etapas de la vida, pero según el libro entiendo que no es posible adelantarse, ya que todo está regido por fases. Un caso personal es cuando las personas me observan tocando guitarra y me preguntan que si ya sé tocar perfectamente la guitarra. Y pues entiendo que no es posible fingir y decirles que sí, que soy una profesional en la guitarra.
porque los puedo engañar, sí, pero en realidad no me puedo engañar a mí misma. Todo tiene una etapa de aprendizaje. Comenzando un poco a hablarles de los 7 hábitos, me encontré con el primer hábito que se llama sea proactivo. Implica que todos los seres humanos tenemos una llamada autoconciencia que los animales no tienen, y pues es esa capacidad de hacer nuestros propios pensamientos, y que además nos permite examinar cómo vemos el mundo y cómo el mundo nos ve a nosotros. También cabe mencionar un poco sobre cómo nos ve el mundo, donde pues hay personas que se preocupan demasiado por el qué dirán los demás sobre mi comportamiento o personalidad. Pero en realidad entiendo que aunque muchas personas piensan que los comportamientos o el carácter es según el ADN de su familia, o si sufrió cuando era niño, si tuvo una mala educación en su casa o el ejemplo que le brindaron algunas personas de su entorno, y pues que esto afecta realmente su comportamiento. Es entendible su teoría, pero creo que según las historias que se relatan en el libro, como la de Viktor Frankl, comprendo que a pesar de las cosas externas que puedan sucedernos, pues siempre vamos a permanecer intactos en nuestro interior si es nuestra decisión. Es una historia que nos brinda un claro ejemplo de la libertad interior que podemos adquirir sin importar la adversidad o la mala situación que estemos viviendo. Muchas personas tenemos un concepto equivocado sobre qué significa ser proactivo. Y pues dirán que es tomar la iniciativa en cualquier cosa que vamos a hacer. Pero en realidad el libro nos explica que la iniciativa es que como seres humanos somos responsables de nuestras propias vidas y por ende somos los únicos que decidimos qué nos afecta y qué no. En pocas palabras, las personas proactivas deciden cómo afectan las situaciones negativas su comportamiento o actitud. En muchos casos cotidianos ocurre que nos dejamos afectar por ambientes o climas sociales que no son de nuestro agrado. Y a esas personas se les llaman personas reactivas, ya que por cualquier situación se vuelven a la defensiva y expresan ese comportamiento negativo. Como por ejemplo, un empleado tiene problemas en su casa y en su horario laboral saca a flote esos impulsos negativos contra sus compañeros o clientes que no tienen nada que ver. En cambio, las personas proactivas son capaces de diferenciar las situaciones sin permitir que, aunque sean negativas, afecten su conducta o su comportamiento. Y esta se basa en los valores de la persona. Una frase de Eleanor Roosevelt para resaltar del libro dice: "Nadie puede herirte sin tu consentimiento". Muchas personas en ocasiones no miden sus palabras o sus comportamientos frente a otros, y no es excusa que estén pasando por malas situaciones, ya que no hay personas que transmiten todos sus problemas con personas que no tienen nada que ver. Pero es importante conocer que nosotros somos los únicos que decimos quién nos hiere o nos afecta. Y eso hace las personas proactivas. Por otra parte, nos encontramos en el libro un tema que es muy relevante, desarrollarlo como tanto personal como laboral, y es la de tomar la iniciativa para hacer nuestras propias cosas. Si nosotros somos capaces de tomar la iniciativa por nuestra propia cuenta, pues otros la tomarán en nuestro lugar. Y hay muchas personas que esperan que las cosas sucedan para actuar. Personalmente no estoy de acuerdo con esos pensamientos, ya que opino que nosotros mismos podemos hacer nuestras propias cosas, tener esas ideas y emprender con ellas. No esperar que otra persona te diga qué hacer. Tomar la iniciativa sin esperar que los demás te activen de energía o que te digan vamos a hacer esto, sino tómala tú y se darán de cuenta de que muchas veces es mejor porque se harán las cosas a tu manera. Y pues es interesante conocer
lo que el libro nos transmite, porque en muchas situaciones vemos personas que se quedan estancadas, que no son capaces de hacer cosas por su cuenta. Conozco personas que muchas veces les da miedo hasta salir de su propia casa. Piensan que las van a robar, que les va a ocurrir cosas. Y también me acuerdo de que muchos libros nos hablan de la zona de confort. Muchas personas les da miedo salir de su zona de confort, pero en realidad es importante salir de ella y aprender, porque así es como uno adquiere experiencia y mantiene unos buenos resultados.